A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Óscar Delgado. Es psicólogo clínico, magíster en psicología clínica, miembro de la Asociación Chilena de Estrés Postraumático, ACET. Tiene experiencia en terapia reparatoria, CABAS Reparación, y es supervisor clínico y técnico de programas de protección y profesionales especializados en el área de abuso sexual. Es autor de artículos relacionados al área de tratamiento en trauma y especialmente en población infanto-juvenil que ha sido víctima de abuso sexual. Dicho eso, le doy paso a Oscar para que pueda iniciar la presentación. Muchas gracias, Javiera. Gusto saludarlos a todos y todas. Estoy mirando ahí también, hay personas de México, así que también bienvenidos aquí. Em, la idea de pensar espacio, este seminario, fundamentalmente lo hablamos con la directora del diplomado, María Teresa Baquedano, en función de actualizar algunas cifras que de pronto igualmente las vamos a entregar, pero pensar un poquito la situación de las agresiones sexuales en nuestro país, la prevalencia, pensar un poco también en cómo estamos abordando como sociedad una problemática tan compleja, tan difícil. Y en una segunda parte, también, si bien vamos a revisar brevemente algunas características básicas de las agresiones sexuales, también los quería invitar a una reflexión, ¿sí? Voy a traer algo más de orden mediático de lo que ha ido ocurriendo en el año pasado, creo yo, fundamentalmente con un tema, una denuncia puntual que todos sabemos que es de orden más bien público, ¿no? Con todo un tema mediático de exposición a la víctima. Se volvieron a reanudar, creo yo, distintas manifestaciones de orden machista, de lógicas patriarcales, obviamente, de temáticas ahí de violencia de género que obviamente en nuestro país, en Latinoamérica y alrededor del mundo se han ido reflotando, se han ido como reconfigurando, algo que pensábamos que si bien había un proceso de avance, había algo de esperanza, luz de esperanza que esto pudiera ir modificándose, en algunos momentos pareciera que esto retrocede, generando obviamente efectos no solo a nivel político, no solo a nivel social, sino que también a nivel clínico, ¿no? Vamos a ir, hoy día es un poquito el espacio que tenemos, pero dentro del diplomado lo vamos a poder desarrollar de mayor manera. Es una pregunta, creo, interesante para todo investigador o persona que trabaja en la intervención, cómo estos efectos también pueden provocar, en términos de las agresiones sexuales, una mayor disminución o no, o algún tipo de afectación, alteración, ¿no? En las denuncias, en los efectos, ¿no? De todo lo que hablamos de trauma secundario, ¿no? Entonces, yo me pregunto si una víctima actualmente, después de estas situaciones, pudiera pensar o no, dudar o no si denunciar, ¿no? Hay un montón de cosas que quiero que miremos, pero a manera de reflexión, ¿no? En esto no hay investigaciones, pasó hace poquito, entonces bien cabe en ese orden, ¿no? Que los quiero llevar a reflexionar en conjunto con ustedes. Eh, ya los voy a ir conociendo a los que formen parte del diplomado también en función de sus experiencias. Sé que hay de distintas características. Hay profesionales que ya llevan cierta trayectoria laboral en este ámbito, también específicamente en el área de agresiones sexuales, pero también hay profesionales que por primera vez se están acercando a estas temáticas, así que ahí, perdón si es que soy un poco introductorio en algunos temas o de pronto me adelanto y hablo de algo un poquito más eh, específico, ¿no? Pero tiene que ver con el auditorio es grandote y ahí un poco ahí cuesta un poco tratar de responder a todas las necesidades. Estamos entonces, algunos datos interesantes del último tiempo hablan de la prevalencia del abuso sexual. Hay autores que también han planteado que hay una prevalencia que es alta, ¿ya? Que no ha disminuido con los años, ¿ya? Si bien obviamente exponencialmente han habido más denuncias, ¿no? Estamos hablando de años, 30 años atrás, 20 años atrás, existen más probabilidades de denuncia. Una de las preguntas imposible de responder es si es que han ocurrido más agresiones sexuales, pues por la promoción, por toda la experiencia acumulada, la posibilidad, ¿no? De las víctimas de poder hablar, ciertas modificaciones institucionales, políticas que también generan probabilidad mayor de esas denuncias. Todas esas variables, sin duda, son en conjunto las que pudieran estar a la base de estos aumentos. Pero también progresivamente se ha visto que hay ciertas como momentos en donde aparecen cercanos al 20% en algunos lugares la probabilidad de agresiones sexuales por parte de víctimas.
En algunos casos hay investigaciones que hablan de niños y adolescentes y otros a nivel ya como de adultos también, ¿no? Independiente de los momentos de la develación. Nuestro país está cercano, dicen algunos estudios, como este de la Global, de la Universidad de Washington, que fue bien interesante, en 2023. Hace también hay estudios, si ustedes lo miran, en relación a distintos países de Latinoamérica, y nos ubican en un lugar bastante alto, ¿no? Estamos con una prevalencia de cerca del 30%, dicen ellos, en relación a que 3 de cada 10 niños pudieran ser víctimas de abuso sexual. Ya en estos casos podrían ser mucho más altos que otros países, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí hay una prevalencia que no es menor y hay que considerar. Entonces ahí nos dicen, ¿no?, que nos sitúan con una prevalencia superior al 30% y estamos ahí con India, en Costa Rica, y nosotros como en uno de los países más altos, ¿no? Habría que pensarnos nosotros qué es lo que puede estar ocurriendo. Hay países con prevalencia menor. Para la gran mayoría de los autores, pensar en las agresiones sexuales tiene que ver con una temática que no solo se relaciona con lo que le ocurre a la víctima, no es solo una temática individual, es un problema sanitario, si se quiere, no es un problema de salud, es un problema que tiene relación con un montón de afectaciones, ¿no?, sociales, en las cuales es sumamente importante que el Estado, que la sociedad, que los individuos, ¿no?, que formamos parte de esta sociedad, respondamos con, como dice Judith Herman, la temática del trauma. Las agresiones sexuales las podemos entender como uno de los tantos traumas, como los eventos posiblemente traumáticos que pueden generar una persona. El Estado y la sociedad debe responder con justicia, con verdad, con reparación, ¿no? Es una temática que incluye estas dimensiones, que no es solo una dimensión clínica, si se quiere, de afectación de sintomatología, ya sea de estrés postraumático o de trauma complejo, independiente de cómo lo pensemos, sino que es un problema de salud pública también, no es un problema de presupuesto, un problema de Estado, es cómo el Estado responde y da cuenta también algo de eso. Nuestras políticas públicas, ya sea para adultos o para niños, cambian en distintos países de Latinoamérica. Nosotros en Chile, en este caso voy a hablar un poco más de Chile, sabemos también algunas modificaciones ahí, que han existido la ley, hay algunos avances súper interesantes, hay un nuevo servicio pensando en la atención a niños, niñas y adolescentes, de niños que han sido víctimas de agresiones sexuales, este nuevo servicio especializado de la niñez, ¿no?, que apunta también a leyes que sustentan detrás de esta nueva institucionalidad, si se quiere. Hay leyes que han modificado y se han generado algunos nuevos cambios. También de pronto uno puede pensar y ser crítico también con si esos cambios realmente impactan o no. Hay las personas que trabajan más directamente con los niños nos reportan cuando yo superviso, o colegas o programas nos reportan también que hay algunas dificultades que continúan, que no son tan reales de pronto esos avances. Entonces, estamos en procesos, creo yo, de ir instaurando ciertas leyes, de ir instaurando ciertos estamentos político, institucional, ¿no?, etcétera. Pero obviamente estamos en deuda. Sabemos que en Chile y otros países de Latinoamérica hemos sido sancionados también por distintos estamentos internacionales en función de que existe todavía vulneraciones que el propio Estado comete contra niños, niñas y adolescentes en distintas temáticas, en distintos fenómenos de la violencia en general. Entonces aquí, por ejemplo, hay una profesora de este instituto, ¿no?, que también cuando abordan esta investigación, y ella dice, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un problema generalizado de derechos humanos y salud pública, ¿no? En el mundo está fracasando claramente en su intento de acabar con ella. Y ustedes que lo están planteando, ¿no?, que no hay una adecuada resolución de este conflicto, no es que se esté viendo una disminución en sociedades que estén mucho más, eh, si se quiere, generando los cambios estructurales, ¿no?, para poder abordar adecuadamente, entregar lo que pensamos como restitución integral ante situaciones de este calibre, ¿no? Ella lo plantea en esa frase que me pareció interesante traerles de este estudio. En Chile, si pensamos en términos de cifras, las más actuales son del 2024. Ahí habla de algunos casos policiales, ¿no?, que dicen ahí. Hay algunos que se registraron por violación, por abuso sexual, ¿no? Y también entran dentro de lo que se espera de este. Siempre las cifras van a ir cambiando. Algunos te van a decir 20, 25, 30, pero claro, se está pensando que alrededor de 2 o 3 niños, niñas, adolescentes pudieran haber sido temas de abuso sexual, y eso se ha mantenido, ¿no?
El 83, del 86, perdón, por ciento de quienes denunciaron estos delitos fueron mujeres, mientras que cerca de el 95% de los agresores casi siempre son hombres. También se mantiene en términos de edad. En el 2024 se registraron 39.000 ingresos, ¿no?, de denuncias formales por violencia sexual. Esta cifra representa obviamente más del 71% de todas las denuncias de este tipo registradas por el Ministerio Público y reportándose ahí dentro de estos casos 950 casi casos de explotación sexual y cerca de 2.000 vinculados a la violencia sexual digital. En Chile vamos a ir pensando progresivamente, pero el 2012, por ejemplo, cerca de 60.000 mujeres indicaban haber sido víctimas de algún tipo de agresión sexual, ¿no? Pero en el 2020, esa misma investigación, con esas mismas muestras, por ejemplo, se piensa que ahí los datos que arrojan es que es casi el de 3 veces esa cifra. De 60.000 se pasa a 180.000. Ahí las variables yo les hablaba, ¿no? La probabilidad de mayor apertura a las denuncias, algunas modificaciones de leyes, ¿no? Algunos elementos de promoción, algo pudo haber ayudado, o también es que estén ocurriendo más agresiones, lo cual es difícil pensarlo así, pero son elementos que influyen, pero claramente es un aumento sumamente significativo alrededor de 10 años, ¿no? Siempre va a haber una cifra negra, lo sabemos, en temática de agresiones sexuales por distintas razones. Siempre se estima que entre un quinto o 2/5% pudiera ser esa cifra de aquello que no se denuncia. Y es altísima, ¿no? Mucho más también de lo que nosotros registramos como la probabilidad de que alguien diga, devele, de cuánta aperture de secreto, ¿no? Con todas las consecuencias posibles, de lo cual sabemos que es muy difícil. Por lo tanto, la estimación siempre es que es altísima también aquellas personas que no lo hacen, ¿no? Conocemos también por la fenomenología todo lo que cuesta hablar y romper con toda esta dinámica. Por lo tanto, ahí también habría que pensar en aquello que no se denuncia, esa cifra siempre que está ahí dándonos vuelta, ¿no? Respecto de esas denuncias, niños, niñas, adolescentes o mujeres que no llega a registrarse. En Chile lo que se sabe es que hay una violencia de género que siempre es la menos denunciada y muchas veces podemos pensar que es por distintas razones, ¿no? Por vergüenza, por miedo, por culpa, por contextos de violencia eh, intrafamiliar, situaciones eh, de lealtades, conflictos, coerción, lo que sea, vivir con el agresor, distintas situaciones, obviamente, que van a ser parte de que esta característica de violencia sea la menos denunciada. También aquí tenemos ya más cifras específicas en relación a niños, niñas y adolescentes. 35.000 niños fueron ingresados como víctimas a fiscalía y, como también se decía, un alto porcentaje de imputados casi siempre, la gran mayoría cercano al 90-95% casi siempre son hombres, ¿ya? Esto es algo interesante para lo que vamos a pensar al final de esta pequeña exposición. Es interesante las causas que fueron y que llegaron a ser formalizadas, ¿ya? Porque el número de formalizaciones fue del año pasado solo la probabilidad o no de que un caso llegue, que se formalice siquiera, ni siquiera que un juicio llegue con condena, ¿no? Que eso es mucho menor también, se va disminuyendo, pero sí que es cercano al 15, a veces en otros años ha sido el 20, en porcentajes bajísimos también, de que incluso lleguen a formalización. O sea, hay un 80%, 85% de causas que quedan en nada. Y eso también las personas que intervienen en estas áreas lo saben y lo sufren también con sus pacientes, ¿no? Con las personas que acompañan. Vamos a un pequeño... Hay una persona que me hizo una pregunta, pero está establecido solo por temas de tiempo y les pido disculpas en eso. Quizás no un seminario tan interactivo como pudiera ser una clase ya del diplomado, que al final de esta exposición van a haber 3 preguntas, ¿ya? Porque claramente tenemos varias cosas que hacer, después hay un sorteo, después hay el tema de la certificación, entonces ahí les pido las disculpas respectivas, que quizás no tengamos la posibilidad de hacerlo tan interactivo como en otros momentos.
¿ya? Pero si quieren preguntar ahí, va a haber ese espacio. Si recordamos la fenomenología de las agresiones sexuales y hablamos de fenomenología por la forma particular en que se da este fenómeno, ¿no? Tiene ciertas características, no es como cualquier violencia, no es como cualquier situación puntual, requiere de cierta dinámica, se da de ciertas características. Y entendemos como todavía hoy nos cuesta mucho cuando trabajamos con las redes, ¿no? Con los jugarantes, que mucho se les plantea justicia, salud, educación, todavía vemos que no está instalada las características, ¿no? reales de las agresiones sexuales, porque tiene una fenomenología en particular, se da de cierta forma. Hay cosas que si lo pensamos para el juicio cotidiano, el sentido común incluso, hay muchos mitos respecto de esto, ¿no? Hay cosas que no cuadran, entonces por eso es importante conocerlas. Hoy día yo me imagino que muchos de ustedes ya las conocen, pero las vamos a ir recordando un poco. Obviamente siempre hay una relación existente entre quien ejerce una violencia, la intromisión de una acción de contenido sexual, real o potencial, ustedes lo saben ahí las definiciones, y una víctima, ¿no? Oscar, nuevamente no se escucha. Sí, retomemos, nos quedamos en esta lámina de la fenomenología de las agresiones sexuales. No sé cuántos me escucharon de eso, pero de alguna forma lo que planteamos siempre es que es una particularidad la fenomenología que se da en la agresión sexual, ¿sí? Son ciertas dinámicas, ciertas características de una violencia ejercida casi siempre de un adulto o de un otro que tiene una ejercicio intelectual de poder, de lo que sea, ¿no? Que genera una coerción asimétrica, una posibilidad asimétrica de generar ese poder, ¿no? De poder instaurar algo de esta violencia sexual, de esta intromisión, por decirlo así, coercitiva sin duda, ¿no? En relación a un otro. A un otro que está en otra posición, que está en una dinámica, obviamente, en donde el otro va a instalar esta violencia en el cuerpo, ya sea real, ¿no? Ya sea o algo potencial, ya sea en el cuerpo real o mirar, como ustedes saben, las definiciones de agresiones sexuales tienen todas esas distinciones. La víctima se va a ver aquí forzada, restringida o impedida de consentir. Ahí vemos todas las diferencias que hay también de las definiciones cuando son de 14 años hacia adelante, ¿no? Todo el tema del consentimiento, cómo eso también se va generando de manera distinta, ¿no? Los niveles de desarrollo, la posición en la que se encuentra, todas estas características forman parte de lo que la fenomenología también de las agresiones sexuales genera una particularidad específica también al momento de considerar. Vemos también en el sentido común cómo, y ahí hay miles de mitos, ¿no? Como si la niña de 15 años quería pololear con la persona de 25 y si voluntariamente ya dice que sí son pololo, ya casi como que dejara de ser eso una agresión sexual, ¿no? Y nos cuesta mucho entrar o pensar en cómo esas dinámicas pueden estar sostenidas desde una violencia, donde una simetría de poder, de nivel intelectual, de poder económico de pronto se da, ¿no? Hay características también en muchos de nuestros pacientes, situaciones de violencia que se dan en contextos económicos, donde hay familias que van a promover la probabilidad de que un adulto llegue a, mm, a la intimidad familiar, ¿no? Y tener relaciones desde lo que ellos plantean, ¿no? Tener relaciones con su hija de pololeo, ¿no? Como ellos lo van a poder definir. Cuando eso es finalmente un abuso. Estamos hablando de situaciones altamente abusivas, pero con el permiso familiar a propósito de todas estas características. Entonces,
muchas veces ahí cuando entra está la adolescencia en juego, esto cuesta mucho más también de considerar. Contraviene muchas veces la voluntad y en el caso de la población adulta, obviamente aquí hay una dificultad en el ejercicio, ¿no? Hay una restricción absoluta de la libertad de ejercer la sexualidad como se pudiera eh, idealmente esperar que se pudiera establecer, ¿no? Aquí obviamente hay situaciones también, que hay otra característica de las agresiones sexuales, son estos tipos de ataques sexuales, ¿no? Estamos viendo harto también, está llegando harto a la clínica, no sé si a ustedes les pasa, agresiones sexuales de adultas chicas universitarias posterior a carretes en donde los agresores son algunas veces conocidos, compañeros, al menos de universidad, no siempre de curso, situaciones en donde están en situaciones de carreta y consumo de alcohol o drogas y posteriormente existen situaciones de agresiones sexuales que están denunciando. Eh, Ni les cuento ahí, obviamente, la presión social, eh, la represión que ellas mismas tienen en el momento de, me van a creer mis compañeros o no, y lo creamos o no, y lamentablemente muchas veces la presión de los mismos compañeros hace que no denuncien, que se retracten, esto de que no le creen, ¿no? Como tú estabas vestida de tal forma, tú estabas con trago, entonces como que si eso fuera, la probabilidad de que eso fuera de querer haber recibido un abuso sexual. Entonces entendemos que hay víctimas también, obviamente, oprimidas no solo por la situación, no solo por las características que implica, sino que también por toda una presión social mediática, cultural, de violencia de género, ¿no? De lógicas patriarcales que funcionan y que operan psíquicamente. Yo creo que eso es interesante pensar cuando hay teóricos que hablan de que eso, que más bien uno lo piensa en el contexto sociocultural, eso opera, eso funciona y opera en la conciencia de una persona, en la posibilidad de una persona de tomar una decisión. Eso no es algo externo, no es algo que no está, está en todo momento y estamos instalados todavía en un país con lógicas patriarcales y machistas absolutamente, ¿ya? Esta es la estrategia de victimización también, las conocemos, ahí está el uso de la fuerza física, las amenazas, la manipulación, la presión, la extorsión, abusar de condición de poder. Hay todo un tema con las agresiones sexuales eh, vía, de manera digital, ¿no? Por pantallas, etcétera. Hay toda una situación ahí de extorsión no menor, ¿sí? Alguna chica que de pronto a mí me han llegado por lo menos unos casos en los últimos años de chicas que envían de pronto una foto íntima a un pololo, o lo que ellas creen que puede ser una pareja, ya sea virtual o que conocen. Y no sé si de qué forma, pero estas personas los envían a otro lado y estas personas se acercan a las chicas, las extorsionan y les dicen que no sé, que tienen video, con fotos, no sé qué, tal cosa, y les van pidiendo más información y mientras más información las chicas entregan, mucho, obviamente, mucho más extorsionadas son y ahí es todo un tema súper complejo. Develar eso también tiene una característica particular que es muy difícil de romper, ¿ya? Entonces hay distintas ahí estrategias de victimización, van cambiando, hay algunas clásicas y típicas que en detalle ustedes pueden ir conociendo, pero siempre está la lógica de poder inocular al otro, no dejarlo en soledad, no poder defenderse, que la apertura de estas situaciones de violencia se genere en la familia, en aspectos comunitarios, ¿no? En colegios, en cursos, ha pasado harto de eso también, ¿no? Hay todo un fenómeno también, ¿se acuerdan ustedes en los tiempos de la irrupción del feminismo, que es potente, que tuvo cobertura, que tuvo cierto apoyo social, si lo pensamos también, las funas en algún momento, que uno puede pensar lo que quiera de las funas, pero hoy en día, por ejemplo, las funas pasan en contextos, no sé si ustedes también lo entienden, en contextos de adolescentes no están tan bien avalados, ¿no? Entonces, de pronto ha pasado que alguna chica quiso hacer una funa y se le fue mucha gente en contra, lo que 5 años atrás no pasaba. Entonces, también los fenómenos sociales están cambiando, no son estáticos, ¿no? Si lo pensamos en términos de Bauman, la liquidez de todos los procesos sociales, sociológicos, ¿no? Los efectos psicológicos de lo mismo también está bastante en esta misma lógica, ¿no? Son procesos que han ido cambiando en nuestro país, al menos también en poco tiempo, que eso también llama mucho la atención. Entonces siempre vamos a pensar, cuando pensamos en agresiones sexuales, es una violencia relacional, ¿ya? No es un trauma político en términos de una situación puntual del país, en términos sociales, políticos, no, es una violencia relacional. Sabemos y también ahí entendemos que cerca del 70%
de las agresiones se dan en situaciones intrafamiliares, por lo tanto ahí el vínculo de confianza, esa transgresión ética entre lo que estas personas deberían haber cuidado, protegido como un valor, ¿no? Se trastoca, se rompe ese rompimiento de la confianza, si se quieren esos elementos, sin duda es propio y característico de la agresión sexual. Algunos autores hablan de esta fisura del pacto social, ¿no? Aquello donde yo espero que haya un otro que me cuide, ahí que se ponga el abuso, que se ponga la agresión sexual, claramente rompe con todas las posibilidades generando los daños que vemos después en la víctimas. Obviamente entendemos que aquí también siempre hay una responsabilidad de la violencia, ¿no? Que busca esta gratificación sexual. Hace algunos años habíamos leído con un grupo que estudiamos estos elementos, fenómenos, habíamos leído así declaraciones de circuitos de pedófilos, ¿no? Que en Europa decían así como, pero ¿por qué no nos dejan ser libres, ¿no? ¿Por qué no podemos enamorarnos de un niño de 5 años? ¿Cuál es el impedimento? Así explíquenme. De alguna forma vemos que eso no es así, que ahí hay una situación de gratificación sexual puntual, hay todo un montón de patologías de fondo, etcétera, etcétera. No hay que perderse en eso. Jamás. Aquí también hay la realización de acciones que presentan un menoscabo, obviamente, a la integridad de la dignidad, ¿no? Aquí se cosifica, se subjetiviza, se deshumaniza, donde hay pacientes que los relatos, ¿no? Que es lo más fuerte que uno puede escuchar, uno se da cuenta que existe algo de eso, ¿no? Que existe esta lógica de yo no era nada, me sentía como que no valía nada, que nadie me iba a escuchar, esta cosa de pérdida, ¿no? De esa posibilidad de ser alguien a quien un otro pueden escuchar, que pueden ayudar, que pueden entender, ¿no? Toda esa pérdida de, si se quiere, de lo humano más básico, ¿no? Esa cosificación sexual en donde el agresor pone a la víctima claramente lo vemos que es parte también de las agresiones sexuales. Obviamente hay que diferenciar ahí situaciones puntuales de ataques sexuales, de situaciones mucho más eh, crónicas, ¿no? O situaciones mucho más complejas de años, ¿no? Donde hay agresiones brutales que generan daños obviamente mucho más profundos. Pero en la gran mayoría de los casos vemos que hay afectaciones en esta área, ¿no? Y también que la violencia sexual es una de las formas más extremas de violencia de género. Va a afectar principalmente, vemos que ahí el porcentaje va variando, pero siempre 70, 80, a veces más, principalmente son niñas y mujeres, ¿ya? Y la población niños, niñas y adolescentes también como una población mucho más vulnerable, mucho menos protegida, si se quiere, y con características lógicas y entendibles de años de posibilidades de autonomía, no de protección, que claramente lo hacen más vulnerables a la posibilidad de que esto ocurra. Entonces, ¿qué sabemos de las agresiones sexuales en términos de características? Como les decíamos, que casi siempre se dan contextos intrafamiliares. Y hablamos de la eterna conflictiva que siempre se planteó y nos vamos a remitir a Freud en los tiempos donde él hace la investigación, estudios sobre la histeria, plantea la posibilidad de un trauma real y luego por temas políticos obviamente de la época y todo, él cambia algo de su teoría y piensa en la fantasía inconsciente de toda histérica, no sé qué, pero le quita el peso a la temática del trauma en la realidad. Y en Ferenczi y después también en Freud en algún momento vuelven a que esto sí es real, esto ocurre y ocurre fundamentalmente adentro de la familia. ¿Sí? Hay algunos autores que han planteado que lo más peligroso está adentro, no tanto afuera. Si bien hay peligro, pero la situación, la familia hacia adentro de la familia, ¿no? Lo endogámico ahí es fundamental. O sea, aquí será el mayor porcentaje que estos extrafamiliares. También sabemos de las agresiones sexuales que la develación es una instancia muy, muy, muy difícil para la víctima. Ya hablar es un proceso, un recorrido, una trayectoria compleja que muchas veces no se da cuando hablamos que de un quinto, ¿no? De la población que no habla, que no denuncia. Estamos hablando de dinámica, ¿no? De lealtades, de situaciones, de malos tratos, de machismo, de presiones familiares, sociales, culturales. Hay un montón de cosas que hay que sortear para una víctima. Cuando escuchamos los relatos de las víctimas de abuso sexual, entendemos que no es un acto, se dan más niños de pronto de relaciones así como espontáneas, directas, si se quiere. La gran mayoría de niños, niñas, adolescentes no lo dicen en el momento, lo dicen muchos años después
y vemos también todo ese proceso que tuvieron que llevar a cabo para poder plantear, ¿no? Casi siempre hay también apoyo familiar, y al revés, cuando no hay, es mucho más difícil plantear. Acuérdense ustedes la escena icónica de la película Celebración. ¿Se acuerda alguno de si la vio? Cuando este hermano, como el vocero de su hermana, y dice, bueno, mi hermana se suicida porque otro padre no nos abusaba sexualmente. Y la escena ahí es como que todos callados, como, y él da cuenta de la agresión sexual, lo que el papá le hacía, los bañaba, los abusaba, etcétera, etcétera. Y luego sigue, obviamente, con lo que algunos autores van a venir a hablar como la negación de la realidad, ¿no? Como que esto no ocurrió. Entonces sale la madre y dice, que siga el cumpleaños, ¿no? Con un pavo así grande y vamos comiendo y los tíos así como empiezan a recordar otras historias de este jefe de familia abusador que había agredido a sus hijos, ¿no? Eso ocurre muchas veces, eso no es algo que haya pasado, obviamente. Entonces tiene efectos sobre la develación. Y la retractación también como este proceso, ¿no? Este proceso que posterior a la denuncia, a la develación, a la apertura de un juicio muchas veces, re- em, va a generar, por decirlo así, ¿no? Distintos efectos familiares, personales, de sintomatología, lo que sea, presiones familiares, cambios, lealtades, conflictos, eh, presiones de todos los tipos, ¿no? Yo he tenido pacientes que la han llamado así como la abuela, dicen, pero ¿cómo se le ocurre que el tío la iba a agredir? Y él dice, pero abuela, si me agredió. No, el tío no iba a hacer. ¿No? Esta lógica como de no. La persona, por las razones que sea, y ahí están los mitos nuevamente, sosteniendo estas acciones o estas formas de pensar las agresiones sexuales, ¿no? Entonces la retractación es parte del proceso. Cuando alguien va a decir, esa persona se retractó, quizás esto es muy básico para algunos de ustedes, pero se piensa así, ¿no? Ah, como dijo algo y luego se retractó, esto es una mentira, entonces lo pensamos en términos lógicos. Es como si alguien dice algo, si yo digo, eh, no sé si yo llegué temprano ayer, y después digo, no, la verdad es que llegué tarde, lo más probable es que tú digas, Oscar está diciendo que lo que dijo en un primer momento no era verdad, se está retractando, pero no hay nada de por qué pensar que eso podría generar algo de que esa retractación es mentira, ¿no? Que yo estoy presionado por algo, salvo por cuestiones específicas. Lo más probable es que cuando alguien dice algo más sencillo, tú dices, ah, mintió. En este caso no, pues la retractación es parte del fenómeno. Es algo que vamos a pensar y se da mucho, a propósito de todas las características. Cuando uno acompaña, entiende más bien esos procesos. Te das cuenta, por ejemplo, una niña, niño adolescente, las presiones familiares, que las familias se quedan solas las que denuncian, que la mamá empieza a dudar, que la mamá ya se quedó sin las tías, la prima no le quiere hablar, etcétera, etcétera, etcétera. El papá tampoco cree mucho muchas veces o no apoya los procesos y finalmente tú dices, se viene la retractación y pasa, lamentablemente, ¿no? Entonces el niño dice, yo quiero decir algo, esto no ocurrió. Porque es mejor, es más fácil. Prefiero evitarme todo este conflicto, ¿no? Y se queda ahí un poco con este significante que aparece de la mentira, ¿no? Esta lógica que se retractó porque no era verdad lo que dijo y para el fenómeno de las relaciones sexuales entendemos que no es así. Sabemos también entonces que en el diplomado también lo vamos a pensar en esta lógica, ¿no? Las agresiones sexuales son experiencias traumáticas, vamos a hablar ahí de traumas, son experiencias que generan en el psiquismo modificaciones, represiones, disociación de ciertas experiencias, elementos ahí psíquicos que van a generar un montón de daños, ¿no? De efectos reales, como va a decir Van der Kolk, el trauma queda en el cuerpo, queda ahí, ¿no? En distintas áreas, la afectación subjetivo, individual, particular, sí. No, si bien hay un listado y ustedes luego pueden ir leyendo de las afectaciones posibles que hay para las personas que han tenido, han sufrido situaciones de agresiones sexuales, claramente son distintas para cada una de las personas, ¿ya? Para entrar a lo que vamos a hablar, obviamente entendemos que las agresiones sexuales son, sin duda, algo súper difícil de poder probar, como son experiencias subjetivas, son experiencias, si se dice, siempre hacia adentro, ¿no? Porque es con el agresor contigo, no se hace a la luz pública. Muy difícil que haya una cámara, no es algo que el otro va a decir que sí lo hizo, ¿no? Entonces, por lo tanto, son experiencias sumamente ennegrecidas por este manto, ¿no? Ahí sí. Tú decías que por las características de las agresiones sexuales, obviamente, ha sido una experiencia.
entre dos personas, una experiencia más bien oculta, ¿no? Obviamente que el agresor trata de ocultar esto a la exposición de los otros, de la sociedad, de la familia, etcétera, claramente queda atrapada en esta lógica del agresor y víctima. Por lo tanto, sin duda son muy pocos los elementos de prueba que tenemos por las características del delito, por las características de la víctima, ¿no? Situaciones de las víctimas que vemos niños, por ejemplo, que no se recuerdan de posibles abusos que hayan ocurrido hace poco tiempo, ha pasado eso muchas veces, ¿no? Que tú vas al registro del recuerdo y no te pueden dar una referencia. Ahí está obviamente la teoría del trauma en juego, ¿no? O también personas que han tenido situaciones en donde pierden la posibilidad temporal, los tiempos, las fechas también, ¿no? Eso es parte de lo que ocurre con las víctimas, ¿no? No es algo de que, está mintiendo porque no se acuerda, al revés. Afectación, el trauma pega, y pega en el cuerpo, pega en la conciencia, pega en distintas áreas, como lo decíamos, y sin duda no es tan fácil poder probarlo después en el juicio, ¿no? Por lo tanto, estos pequeños porcentajes que van a juicio, imagínense ustedes, yo no tengo la cifra ahí, pero siempre se había dicho que es muy poquito los juicios. En mi experiencia, yo creo haber visto muy poco acompañar a pacientes en donde hay juicios con así como con sentencia para el agresor, ¿no? Muy poco, ¿no? Ahí los porcentajes bajan mucho. ¿Por qué traigo esto? Porque lo que los quería llevar a reflexionar eh, es esta lógica que ocurrió, creo yo, fuertemente después de dos casos. Voy a dar casos que son públicos, ¿no? Que salieron a la luz. El primero es el caso en relación a este ejecutivo, ¿no? De un banco importante de Chile, donde este periodista Javier Rebolledo hace una investigación, dice él, ¿no? Sobre padres que han sido acusados de abuso sexual, dice, y él plantea una tesis fundamental que tiene que ver con que dice él que estaríamos viviendo una especie de vendaval o oleada, o incluso habla de pandemia, de mujeres que van a denunciar a los padres de sus hijos como abusadores sexuales, con la finalidad, plantea también, y ahí habría que pensar cómo es que él hace esta investigación, ¿no? Porque la investigación uno sabe lo riguroso que tiene que ser. Entonces dice, para mejorar su pensión alimenticia, quedarse con la tuición o simple y pura venganza, ¿no? Esta lógica que circula también en el sentido común, lamentablemente, y ahí estamos hablando de un machismo y una violencia tremenda, esta lógica de la mujer despechada, ¿no? Como en ese punto, esa es la hipótesis que funciona detrás de esta lógica. Según él entonces, uno lo podría pensar, y hay artículos que también estuve leyendo, y el de Clínica, hay una periodista que también hace un análisis bien interesante. Entonces dice, bueno, él plantea de cuatro casos, dice, hace una extrapolación obviamente de toda esta lógica y dice que sería una práctica constante y común, dice que en medio de esta oscuridad los testimonios, ¿no? Que las mamás dañan a sus hijos, que no curan sus contenidos, está ahí también, y lo sabemos, la teoría de la alienación parental, una teoría también planteada por Goleman que no tiene un sustento muy claro. Los teóricos han hablado de que más bien es una idea de un autor puntual, pero no tiene investigaciones que den cuenta realmente de qué forma, cómo, qué efecto, ¿no? Como para poder pensarlo también. No implica que no hayan denuncias falsas. Yo no quiero en esto jugármela como es verdad, es mentira, si lo de Tocornal fue verdad o mentira. ¿Quién podría uno ir a juzgar algo tan puntual? En la historia de Tocornal aparece este hijo, lo que se dice públicamente es que aparece este hijo que había denunciado a su padre muchos años antes, y luego, antes de que él fallezca, va este hijo, le dice que la mamá le había pedido que todo esto, que era una mentira, y que le había pedido que denunciara a su padre, ¿no? Y de eso se toma un poco y revisa algunos casos y da cuenta de esto como una generalización, que es lo que así me preocupa en términos más académicos y clínicos, que es como poder extrapolar tanto con situaciones muy específicas. Y que esto es una práctica común y constante, ¿no? Entonces, esto es lo complejo. Y aquí la retractación no se entiende como parte del fenómeno de las agresiones sexuales. La retractación se entiende como la mentira, ¿ya? Que también hay que considerarlo de manera importante. Entonces, esto obviamente yo planteo que es parte de nuestra cultura machista, donde todavía se entiende a culpar a la mujer, no parte de la violencia de género, ¿no? Que está totalmente, están todos los ámbitos, ¿no? Nuestra vida lo leemos. Yo cuando vi, por ejemplo, también lo quiero plantear ahí. ¿Se acuerdan el caso de la colega psicóloga de Girolamo que denuncia a Cristian Campos?
Ya, yo también ahí no me puedo meter no, no tengo idea en lo real, lo que pasó, cómo denuncia. Lo que sé que para denunciar ella tuvo un montón, lo que hablábamos recién, tuvo un montón de situaciones en donde tuvo que ir a terapia, lo que se dice, habló con la familia, para denunciar tuvo todo un proceso, tuvo Fundación de la Confianza, para la Confianza, perdón, acompañando también todo eso. Por lo tanto, requirió de un tiempo. Eh, el supuesto victimario, ¿no? Cristian Campo, el actor, cuando sale eh, estamos hablando era el Tribunal del Crimen, ¿no? Por el tema del tiempo en que se dio, se tuvo que dar en este tipo de instancia judicial, que no es la actual, sino que era Tribunal del Crimen, donde se opera casi como con lógica más bien de la prueba. Al no existir prueba, al haber pasado tanto tiempo de todo eso, al no tener alguna persona que haya visto esto, lo más probable es que esta justicia dice que no hay elementos para poder definir que esto sí ocurrió o no. Pero Cristian Campos esto lo toma desde otro lugar y dice yo soy inocente, esto nunca ocurrió, lo que no es así. En términos estrictos, no es así, ¿no? Vuelvo a insistir ahí, yo no me voy a meter en algo puntual específicamente de la veracidad o no de un abuso sexual, no tendría cómo, pero sí de las denuncias falsas, ¿no? Y realmente el porcentaje que hay, ahí tenemos que ser serios, ¿no? Hay algunos estudios, la Fiscalía también plantea algunos porcentajes, casi todos van entre el 1 y 8% de las denuncias, estamos hablando si al año son 39.000, saquen usted el porcentaje entre un 8 hasta de un 1%, pero pongamos promedio 5%, ¿cuántos serían? ¿Ya? Que podrían ser denuncias que se considera que son falsas, que tienen algunos elementos fáciles de poder detectar o no, ¿ya? Entonces no es que no existan, no es algo que hay que negarlo ni ignorarlo, pero darle su real dimensión. Eso sí me parece interesante. Y no pensar siempre, como les digo, que la retractación es como que viene a refrendar que esto no es así, que esto no ocurrió, sino que viene a dar cuenta de parte del fenómeno también. Cristian Campos luego de esto va al Congreso con algunos diputados. eh, no vamos a decir colores políticos porque da lo mismo, pero sí plantean la posibilidad de que exista una ley que sanciona las falsas denuncias de abuso sexual. De nuevo, si esto es bueno o es malo, quizás no es parte de la discusión, pero sí cómo pudiera esto generar efectos negativos sobre nuestros pacientes, sobre niños y adolescentes, sobre mujeres principalmente, sobre las víctimas en general de agresiones sexuales en nuestro país. Y esto, si se llega a realizar, también puede afectar a otros países, ¿no? Esto es una propuesta. Tuvo ahí, no sé si lo vieron ustedes, salió en las noticias con hartos diputados y senadores apoyando este proceso. Eh, Cómo de manera coercitiva también la sociedad va poniendo en ciertos lugares ciertas acciones que si bien pueden tener alguna probabilidad, pero es más bien baja, ¿no? Eh, no es la generalidad, no es el caso común, no es que sea de manera constante, no es lo que escuchamos siempre. Al menos yo cuando alguien una vez me preguntó en una radio, ¿no? Me decía como, ¿es verdad que hay muchas denuncias falsas? Y decía como, la verdad, yo he visto muchos casos y me cuesta creer que algunos de los que yo vi fueran denuncias falsas. Y no sé, ya a lo largo de mi trayectoria creo haber visto, no sé, 300, 500 casos, ¿no? Me cuesta pensar la probabilidad ahí, pero digo que no exista, obviamente, ¿no? Entonces, este proyecto establece también penas, ¿no? Eh, incluso penas de presidio, ¿ya? Multas económicas, hay todo también una posibilidad que cuando consideren que esta denuncia sea falsa, pueden venir todo este tipo de sanciones a los progenitores fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto pudiera afectar, ¿no? Probabilidades de revelaciones, de denuncias, de que alguien hable, cuando el ambiente sociopolítico, si se quiere, o cultural, genera este tipo de movimientos, ¿no? Esa es mi invitación a reflexionar, a dejarla ahí, ¿no? Puede generar también afectaciones en las víctimas. A mí me da la idea que sí. Yo lo escucho en los pacientes. Casi siempre los pacientes tienen mucho miedo de hablar. Y si no me creen, y si esto genera conflictos a nivel familiar, y si la gente me va a decir mentiroso, esas cosas operan en la individualidad porque vivimos en sociedad, ¿no? Y todas estas cosas sin duda son parte de lo que nosotros eh, nos topamos día a día. Entonces, eso está pasando. Otra, por ejemplo, cosa que también vi, no sé si ustedes hicieron el ejercicio, cada denuncia que salía, y lo miré en distintos lugares, lo miré en YouTube,
no tengo Instagram, pero le pedí a mi hija y mirar cuando salía la noticia, mirar los comentarios, y les prometo que el comentario, yo creo que los comentarios, salió una noticia de Cristian Campos, la que fuera, a veces más neutra, a veces para un lado, a veces para el otro, pero el 95% de los comentarios eran negativos en contra de la víctima. Entonces uno dice, es mucho, ¿no? Entonces todo el rato era mujer mentirosa, tiene cara de loca, mujeres siempre denunciando lo que es mentira. La justicia ya dijo que esto no fue verdad, y la justicia no dijo eso. La justicia dijo que no habían elementos para poder consignar, ¿no? Si fue real o no esta agresión sexual y si se realizaron o no. Estamos hablando del tribunal. Es un altísimo porcentaje de comentarios en ese sentido. Las mujeres siempre hacen lo mismo, cosas de ese estilo. Su mamá también era loca, ¿no? Su mamá fue infiel a Cristian Campo, entonces, ¿qué hija va a tener? Una cosa así horrible, ¿no? Terrible. Y la pregunta interesante es qué alto nivel de porcentaje. Entonces, estamos mejor, vamos avanzando con los años, uno se lo pregunta, ¿no? Pero yo me pregunto posibles consecuencias de la víctima. Esto no es algo que yo esté investigado, lo estoy pensando, es algo reciente, esta probabilidad de esta ley, obviamente, es una proposición todavía. En esta situación, estos movimientos puede generar baja denuncia ante posibles efectos no negativos, o que haya menos credibilidad en el ambiente, se instala este discurso, ¿no? Como de descrédito por las víctimas, por ser mujer, por denunciar después. La típico que entra en el sentido común es ¿por qué no dijo al tiro? ¿No? Uno sabe eso, ¿no? Dice, no dice al tiro por la forma en que se da la dinámica de agresiones sexuales, por la fenomenología de las agresiones sexuales, la mayor probabilidad es que no se diga al tiro, ¿no? Pero ahí está el descrédito, ahí está la duda, ¿no? Obviamente que los estudios van a demostrar que los conflictos, las lealtades, las condiciones desfavorables, las dinámicas abusivas propias que quedan instaladas en la víctima, todo eso opera, ¿no? Los sentimientos de culpa, la estrategia, etcétera, todo lo que genera afectaciones, esto también puede ayudar a que existan menos denuncias, a que lo piense más de dos veces. Oscar, te volviste a pegar. Vamos a dar un segundito para ver si vuelve, que veo que está muy pegado. Perdón, me salí justo también. Ya, pero ahí estaba terminando, Javier, y te decía que disculpa que me había pasado un ratito, pero agradecido ahí que me hayan escuchado y algunas pequeñas reflexiones de este ratito corto que tuvimos para pensar las agresiones sexuales en nuestro país, ¿no? En el mundo un poco la prevalencia, la importancia de poder darle un lugar a las víctimas, a lo que les ocurre. También, Oscar, ¿nos puede escuchar? Te volviste a pegar, creo. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas, así que quienes tengan una consulta pueden levantar la mano y les vamos a ir dando permiso para que activen su micrófono. Tenemos tiempo para 3 preguntas. No tenemos consultas. o reflexiones Oscar, quizás, Javier, también.
Que te puedo leer una consulta que habían hecho en el chat, que nos escriben que hartos se están sumando a esa misma consulta. Súper. Daira pregunta, ¿cómo se desarrolla este tema en personas con esquizofrenia? Me imagino que socialmente se les debe poner en duda en sus relatos respecto a sus alucinaciones. ¿Se verían más vulnerables en comparación con otros relatos? Buena pregunta. Siempre que las características de la víctima tengan algún tipo de particularidad o distinción, ¿no? O condición, o problema de salud mental, da lo mismo la forma que lo podemos plantear. Cuando hay relatos, por ejemplo, no verbales, niños que no pueden hablar, ¿no? El grado de autismo que también a lo mejor genera la dificultad de esa expresividad de una experiencia, claramente los relatos en términos judiciales es más difícil sostenerlo, ¿no? Y la credibilidad también ahí un poco juega, las personas que realizan las pericias también juega de manera más difícil de poder establecer eso. Entonces ahí hay otra forma, otro registro de poder establecer el daño, de poder ayudarlos ahí en un tema judicial cuando han sido víctimas de agresiones sexuales. Yo tuve varios pacientes con temas de retraso cognitivo, niños que presentan algún tipo de grado de autismo. Con esquizofrenia no he trabajado propiamente tal. He escuchado algunos relatos de compañeros que lo han hecho y claro, sí, obviamente cuesta ahí también a propósito de ciertos tipos de alucinaciones que se le confundían muchas veces con la realidad, entonces claro, sin duda que afecta. Pero hay otras formas, yo creo que ahí hay harta investigación y la Irene Intevi, hay algunos argentinos también que han hablado de ello de alguna forma en cómo poder elaborar una evaluación que dé más cuenta del daño que de la experiencia propiamente tal, que a lo mejor en este caso que plantea la colega pueda estar un poquito más, no sé si afectada la revelación o la denuncia, como que mayor credibilidad o no, no sé. Pero sí, muy buena pregunta. Es un desafío trabajar eso. No, gracias a ti, Daira, por la pregunta. A continuación, Userio pidió también hacer una consulta, así que voy a solicitarte que actives el audio ya. Digo usuario porque no tiene nombre y ese es lo que tiene puesto. ¿Se escucha? Sí, Hola, ¿cómo estás, Oscar? hola, buenas tardes. No sé tu Eh, nombre, mi, pero nom- Mi nombre es Carlos, Carlos Rojas. Carlos, mucho gusto. Eh, tú en un momento te pusiste a hablar de las denuncias falsas. Yo soy eh, una persona que fue denunciado falsamente. No mantengo vínculo hace 8 años con mi hija, desde los 13 años. La vi que se fue, tomó un avión y no la volví a ver nunca más. Eh, Como tú sabes, en esto no hay culpables ni inocentes, sino que solamente las carpetas eh, se archivan. Eh, por lo tanto, quedamos en un limbo las personas que son eh, acusadas falsamente. Yo efectivamente creo que existen denuncias falsas. Y para acotar la pregunta, tú decías que había entre un 2 y un 8% de denuncias, de porcentaje de denuncias falsas, según los estudios que había. Pero Ujú. dentro de la denuncia y las personas que se formalizan, hablabas de un 20%. Entonces, un 80% de las personas que son eh, acusadas de algunos de estos delitos, la fiscalía no continúa con la investigación. Eh, Sí, entonces, yo siento que hay como una dicotomía en las cifras. Yo creo que no se ha investigado como profundamente la temática. Eh, y lo otro que te quería comentar respecto al periodista y al caso Tocornal, el caso Tocornal, el hijo que tenía 30 años, cuando se gradúa, en su graduación,
él le pide perdón al papá en su retractación. Y bueno, el papá estaba con cáncer. Sí, eh, y, y en el fondo el papá murió sin haber sido inocente. Con la retractación del hijo ya de 30 años, eso no ocurrió. Eh, entonces ahí, y lo otro que te iba a comentar es que los proyectos de ley de denuncias falsas, uno se está haciendo en Chile, que el que decías que está Cristian Campo, pero también hay otro en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Italia y en varios otros países que están haciendo leyes respecto a las denuncias falsas. Eh, Eso más como un comentario, pero como, como ver si existen investigaciones serias eh, respecto como a las cifras que no coinciden en el fondo. Carlos, yo te agradezco la posibilidad de hablar. No es simple hablar desde un lugar distinto al que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos con las víctimas, ¿no? Trabajamos con el lugar del dolor, la subjetividad. Eso no nos hace, obviamente, insensible a situaciones que pueda ocurrirle a un padre, como tú planteas que es tu caso, de situaciones injustas, de falsa denuncia. Partí planteando de que eso se puede dar. Tienes una confusión ahí, creo, con las cifras, como bien dice Denis, ¿no? En términos de porcentajes, las denuncias, lo que se ha visto es que son las que tienen características de denuncias falsas, que hay que investigar a lo mejor, creo que vamos a definir como una denuncia falsa, si bien son mínimos porcentajes, después es una especie de comparación con el tema de las que llegan a juicio final. Esas son muy pocas también, ¿no? Entonces se va Entonces, cayendo en términos de prueba. Déjame responderte para que podamos ahí ir avanzando. Las denuncias que llegan, por ejemplo, yo he acompañado juicios, las denuncias que llegan ni siquiera a condenas de los adultos, sino que ese 15% que llega tiene que pasar un montón de situaciones para que pueda llegar ahí, de pruebas, de evaluaciones, de pericia, etcétera, ¿no? Entonces, yo trabajo desde el otro lugar, no quiero decirte que es distinto. Pienso y leo y estudio desde las víctimas, ¿no? No tengo la posibilidad, existirán a lo mejor otros profesionales que trabajen desde el otro lugar, de las personas a lo mejor que son denunciadas falsamente. No quiero quitarle para nada peso a lo que tú puedas plantear, pero me cuesta responder desde ahí a propósito que no conozco, no trabajo en eso, no investigo en eso. eh, Quizás lo que tú piensas de la ley es positivo y a lo mejor en algunos países se va a implementar. Yo lo pienso desde lo negativo para las víctimas, de que esto puede disminuir a lo mejor la posibilidad de denuncia, pero quizás bueno, estamos en lugares distintos nomás, pero no implica que los discursos sean así como destructivos del otro, ¿no? Si se quiere. Yo pienso que a lo mejor una experiencia de abuso sexual pudiera darse una situación falsa, claramente que puede ser. Yo no lo he visto, la verdad, en términos de casos, si tú me preguntáis de tus casos que tú has visto, ¿tú tienes alguna duda de alguna falsedad de la denuncia? La verdad es que no. Pero esa es mi clínica, esa es mi intervención, ¿no? Pero te agradezco la consulta igual. ¿no será que existen como pocos programas o los programas no están preparados como para hacer peritaje y que estas denuncias eh, tengan como más, sean más rápidas y lo otro que sean más precisas? Me parece que parte, el sistema también está como que no funciona. Claro, pero detrás de eso, cuando tú dices que no funciona, opera en ti a lo mejor la lógica que es como que hay más papás que están acusados injustamente, como si fuera una cifra súper importante. Que sí lo hay y por particular que sea, es difícil. Pero es al revés, por lo que vemos en la evidencia, es que los casos, como te estoy planteando, casi que no llegan a denuncia, no llegan a juicio, y los que llegan a juicio las condenas son muy pocas, entonces estamos dando vueltas a ciertas situaciones. Si hay experiencias específicas, concretas de falsas denuncias, puede ser, eso no es posible negarlo. Si falta experiencia en los equipos para hacerlo, yo creo que todos los países van en proceso de, la psicología es una ciencia y esto va avanzando, hay estudios, formaciones, no podría hablar por los equipos si tienen experiencia o no, en general son equipos que se están formando, pero
no sé, no comparto el argumento central porque tienes una idea detrás que si bien es válida, no la comparto, Juan Carlos, pero te agradezco la valentía de poder hablarlo en circuitos así que imagino que no es fácil. En los matrimonios sucede igual, dice alguien. Así que puede ser, no es mi área. Daira había levantado la mano. No sé cuánto tiempo tenemos, Javiera. Ya estamos en la última pregunta, así que vamos a pasar con Daira. Ahí puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Ya, primero, muchas gracias por el seminario. Y segundo, me gustaría poner un caso, un ejemplo ficticio, de que cómo se abordaría este tema en caso de que dos personas, subjetividades, se encuentren bajo consumo de sustancias que llegue a alterar en algún grado su estado de conciencia. En donde, por ejemplo, estas personas, los dos se puedan sentir como parte de víctimas o victimizados. interesante la pregunta, Daira. Pasa que la labor del clínico no es la de poder establecer dónde hay un agresor y una víctima, ¿ya? Yo creo que la labor nuestra es poder ayudar a aquella víctima que denuncia o que más adulta va a tu consulta y te dice a mí me agredieron sexualmente. ¿Sí? Difícil operar, y ahí también es una respuesta a Carlos, difícil operar ahí como con la duda. Un terapeuta si empieza así como yo no creo lo que me estás diciendo, que es difícil la generación de un vínculo. Uno cree de alguna forma que lo que te está expresando es un relato de una vivencia, de una situación que le puede ocurrir. A lo mejor tiene matices, tiene ciertas características, etc. Después uno puede ir mirando, ¿no? Y esto a lo mejor es algo más de la mamá o de un papá que está en situaciones de violencia y maltrato no sexual, por ejemplo, se da harto más, ahí es más difícil, ahí es más complejo y estamos más claros que son otras las características que se dan. Y lo que tú planteas, Daira, es difícil también ahí plantear, porque de pronto nos ha pasado mucho denuncias de chicas o de chicos universitarios y en el colegio que han acusado situaciones en ese contexto, donde el otro reclama que hubo una complicidad, que hubo una previa instalada en función de un posible encuentro sexual. De pronto algunos reclaman que en algún momento dijeron que no, el otro no entendió por el grado de alcoholismo, por lo que fuera. Entonces tú dices, ¿cómo poder establecer ahí la agresión sexual? Desde lo clínico es subjetividad, ¿no? Es cómo se sintió esa persona, cómo vivenció esa situación, ¿no? Lo legal tiene otro orden de cosas, ¿no? Lo que puedes tú después establecer es poder decir qué daño hubo producto de esa experiencia, si fue traumático para ese sujeto o no, qué elementos se puede considerar ahí también a establecer. Nuestro rol no es la de juzgar a nadie, y eso también es para Carlos. Nuestro rol no es decir así como esta experiencia es real, esto ocurrió, esto sucederá en otros momentos. Nuestra experiencia es pensar la subjetividad y lo que le ocurre a esa persona internamente con la experiencia que nos está relatando que posiblemente le puede haber ocurrido. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí pregunta súper atingente, no sé muy bien cómo responder, pero lo estamos viendo en la clínica hay que ir operando con cuidado y con mucha precaución también de establecer culpables, de establecer si es una denuncia falsa, si lo que está haciendo ese adolescente no es real o no está bien. Esas cosas, esos lugares, yo creo que son muy complejos para el terapeuta. La escucha, el no juicio, la seguridad, el dar un espacio seguro, ir elaborando con el otro si es que esto fue una experiencia victimizante o no, yo creo que son las orientaciones que te entregan más las personas que han estudiado esto. Perdón, solo para mirar, dice, Vicente dice, una pregunta seria, ¿se recomienda hacer ingresados para comenzar a trabajar en esta temática? ¿Algún autor, consejo, recomendaciones? Ah, bueno, los clásicos, Irene Tevi, Barudi, argentinos, en Chile tienen a la Claudia Capella, investigaciones también bien importantes. eh, hay varias personas que se pueden trabajar y formar también, hay formaciones este mismo diplomado, hay formaciones en las universidades, en la Chile hay un diplomado de agresiones sexuales bien interesante, yo lo hice hace muchos años. En la Católica también, en la Unidad de Buen Trato había hace algunos años un diplomado también que se puede hacer. Leer harto, leer de trauma complejo, leer de trauma, Judith Herman, Van der Kolk, también ahí las agresiones sexuales entran dentro de estos aspectos, de esta experiencia adversa, ¿no? Que hoy en día se está hablando harto en las investigaciones. Eso. Gracias a ti, Os- Daira. Oscar, te iba a decir que muchas gracias por tu respuesta, también por la exposición.
muy claro todo, aunque nos caímos un par de veces, logramos hacer que se diera el Sí, seminario. Quería pedirte en gracias. último momento para que dejaras a los participantes invitados al diplomado. Sí, tenemos la incorporación de un psiquiatra también en este diplomado. Somos trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. A la directora que es psicóloga. Hay experiencia clínica. Somos profesionales que vamos a hablar de teoría. Lo hemos formado en términos académicos también, pero también desde la experiencia. ¿Sí? María Jesús Sala, eh, la Karen, ¿no? También que es abogada también. Entonces es un diplomado muy integral, muy amplio, va a considerar todos los aspectos de las agresiones sexuales, lo psicológico, lo social, la familia es súper importante en la intervención. Entonces también he invitado a trabajadores sociales que de pronto no se meten tanto a estas formaciones como los psicólogos, los invitamos a formar parte, ¿no? Es un diplomado que va a tener también distintas áreas de diagnóstico, de intervención. Vamos a traer elementos actuales, vamos a pensar algo del trauma, vamos a pensar algo de los equipos de trabajo, que fundamentalmente en Chile la población víctima de estas situaciones se atiende más desde el aparataje público, desde programas de intervención. Entonces es un programa muy reconocido, hemos tenido bastante experiencias muy positivas, el relato ahí de profesionales que nos han dicho que han quedado bien contentos, también cabezón, así como que lo hemos pensado harto, así que nada, la invitación ahí abierta para que se puedan formar parte de este diplomado en esta nueva versión. Espero que les guste. Muchas gracias, Oscar. Con eso entonces vamos a dar por concluida la parte de exposición del seminario y nosotros nos vamos a quedar a hacer el sorteo. Así que dame un segundito.